Bueno, buenas tardes compañeros y doctor. Hoy les vamos a hablar sobre la hipoglucemia y la hiperglicemia. Vamos a empezar con la hipoglucemia. Esto es una afección que se va a producir cuando nuestros niveles de glucosa sanguínea son demasiado bajos como para que continúen nuestras funciones corporales. La hipoglucemia suele estar relacionada con un tratamiento de diabetes. Sin embargo, también puede tener otras causas. Por ejemplo, cuando existen otro tipo de medicamentos y otras afecciones que pueden tener como consecuencia la hipoglucemia. Muchas de estas van a ser poco frecuentes que pueden causar estos niveles bajos de glucosa sanguínea. La sintomatología principal que podemos tener es palidez, temblores, vamos a tener una sudoración excesiva, dolores de cabeza, hambre o náuseas, los nervios del corazón van a ser irregulares o acelerados, vamos a tener fatiga, irritabilidad o ansiedad, dificultad para concentrarse, incluso mareos, hormigueo ya sea en los labios, en la lengua o las mejillas. En los casos que empeore la hipoglucemia, vamos a tener desorientación, comportamientos inusuales o ambas, como por ejemplo la incapacidad de completar todas estas tareas rutinarias. También vamos a tener pérdida de la coordinación, se va a hablar arrastrado, va a haber una visión borrosa y si la persona está dormida puede sufrir de pesadillas. En el caso de que la hipoglucemia sea grave, vamos a tener la ausencia de respuestas, es decir, vamos a estar con una pérdida de conocimiento. Incluso podemos tener convulsiones. ¿Cuáles serían las causas más frecuentes? Por ejemplo, cuando usamos demasiada insulina o demasiados medicamentos que son para los diabetes, si no se come suficiente o se retrasa, se saltan las comidas, incluso si se incrementa el ejercicio o la actividad física sin comer y sin ajustar estos medicamentos. Luego vamos a tener causas posibles que no se dan por la diabetes. Por ejemplo, cuando se toman medicamentos para la diabetes que son de otras personas y no son nuestros, si se bebe alcohol en exceso, algunas enfermedades como ser enfermedades graves hepáticas como la hepatitis o la cirrosis, con infecciones graves como también la enfermedad renal e incluso enfermedad cardíaca avanzada. Vamos a tener la inanición prolongada, que la hipoglucemia puede producirse en el caso de una desnutrición o inanición, que es cuando no se van a tener los alimentos suficientes que necesitamos, entonces se van a agotar las reservas de glucógeno que el cuerpo necesita para producir esta glucosa. Al igual que la producción excesiva de insulina y las deficiencias hormonales pueden ser causas posibles. ¿Cómo vamos a tratar esta hipoglucemia? Bueno, el tratamiento inmediato va a ser comer o beber de 15 a 20 gramos de carbohidratos que sean de acción rápida y se tienen que volver a controlar estos niveles de sangre 15 minutos después de que se inicie el tratamiento. Idealmente se debe tomar un refrigerio. En el caso de que tengamos una crisis de emergencia, el paciente pueden haber dos situaciones, ya sea que el paciente esté consciente o inconsciente. En el caso de que esté consciente, se va a encontrar en alerta, tiene que estar en alerta el paciente y hay que ubicarlo en una posición que sea cómoda, confortable y suministrarle los hidratos de carbono orales de consistencia líquida, ya sea jugos de naranja o bebidas o incluso la glucosa bebible, hasta que desaparezca todos los síntomas. Y se debe mantener en observación por 30 minutos ir midiéndole la glucemia papilar. Si los carbohidratos por la vía oral no hicieron un efecto, se recomienda el apoyo médico de manera urgente y se va a suministrar una solución de glucosa al 25% que va a venir en unas ampollitas que se debe aplicar vía intravenosa y se deben de controlar los signos vitales cada 5 minutos hasta que se estabilice el paciente. En el caso de que la persona esté inconsciente, se tiene que mantener al paciente en una posición supina, con los pies elevados. Esto para evaluar su respiración, su pulso y facilitar la permeabilidad aérea, por mientras se solicita el apoyo médico de urgencia. Si la vía venosa estuviera permeable, se le va a administrar una ampolla que va a contener de 10 mililitros de una solución de glucosa al 25%.
Esto se debe realizar por el apoyo médico o por una enfermera. Cuando se presente una dificultad para utilizar la vía venosa, es posible que se utilice una gasa empapada con dextrosol diluida en un vasito y se debe dar con agua de forma sublingual. Es importante prevenir que el paciente ingiera esta gasa, entonces se va a poder afirmar mediante unos hilos de sutura. Y esto es mediante, pues se espera por la ayuda médica. Y al igual se deben de controlar los signos vitales de la persona cada 5 minutos hasta que se estabilice. Bueno, bueno, ahora yo les voy a hablar. Permítanme encender la cámara. Aquí estoy. Ahora yo les voy a hablar acerca de lo que es la hiperglucemia. Entonces, hablando de qué es la hiperglucemia, pues esta aparece cuando los niveles de glucosa en sangre están elevados, superando ampliamente los objetivos de control establecidos. Entonces comienzan a producirse en el organismo los cuerpos cetónicos, que son producidos en el hígado por la degradación de las grasas liberadas al torrente sanguíneo en situación de gran deficiencia insulínica. Entonces, por eso es importante realizar controles periódicos de la glucemia en casa y cada cierto tiempo. Cuando le indique el médico, será necesario pues controlar la hemoglobina glicosilada para valorar si la diabetes está dentro de los límites que son aceptables. Entonces, estos son los factores como comunes que van a desencadenar una glucosa en sangre. Por ejemplo, la falta de inyección de insulina o antidiabéticos orales, que esto ya es cuando una persona realmente está en el proceso de diabetes, entonces tiene que ser muy riguroso en el momento de aplicar sus medicamentos o las inyecciones. También el aumento de la ingesta de carbohidratos en la dieta, no realizar el ejercicio suficiente o recomendado incluso por el médico, y problemas con el páncreas también, que eso ya van a ser cuando una persona tal vez no tiene como tal el problema, pero son problemas externos, por ejemplo, problemas con el páncreas o las glándulas suprarrenales, ciertos medicamentos y enfermedades graves que tenga de base. La sintomatología más habitual que vamos a encontrar aquí es aumento de sed, a la que le conocemos como polidipsia, aumento de cantidad de orina, a la que le conocemos como poliuria, el aumento del apetito, polifagia, la pérdida de peso, dolor de cabeza e incluso aquí también vamos a ver una visión borrosa. Después aquí vamos a hablar un poco de lo que es una crisis hiperglucémica. Voy a bajar un poco esto acá. Las emergencias hiperglucémicas pues son endocrinopatías que más frecuentemente requieren del ingreso a una unidad de cuidados intensivos y comprenden dos entidades que ocupan los extremos de las descompensaciones diabéticas. Aquí vamos a tener una cetoacidosis diabética, que es la primera, que se va a caracterizar por una acidosis metabólica, en donde el pH va a ser menor de 7.3. El bicarbonato plasmático va a ser menor de 15 milimolos, no sé cómo se lee eso, por litro. La glucemia, que es mayor a 250 miligramos por decilitro, y presencia de cuerpos cetónicos en orina y o plasma. También vamos a tener que el estado hiperosmolar hiperglucémico se caracteriza por una hiperglucemia severa, que esta va a exceder los 600 miligramos por decilitro. Ahora, la hiperosmolaridad va a estar mayor de 340, con trazas o mínimas cantidades de cuerpos cetónicos en orina o en el plasma también. El tratamiento que le van a dar los medicamentos o que se va a llevar para esto es un síndrome clínico que aparece en pacientes diabéticos tipo 2 en tratamientos con antidiabéticos orales, ¿verdad? Entonces, aquí el tratamiento adecuado consiste en la reposición de líquidos para corregir la deshidratación y administración también de insulina para poder restablecer los niveles de glucosa en sangre a lo que llamamos valores normales. Y esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.